21 de febrero de 2025, regresamos en Directo a América. Soy Valentina Torres Sánchez, les agradezco su sintonía. Vamos a revisar los hechos que son noticia hasta ahora. Hamás informó que investigan un posible error o restos mezclados luego de que se confirmara que uno de los cuerpos entregados ayer no pertenece a la rehén Shiri Vivas. La familia acusó a Netanyahu de abandonar a sus seres queridos. Por otra parte, la organización islamista reveló los nombres de quienes serán liberados el sábado. En Alemania se llevó a cabo el último debate de cara a las elecciones federales, una cita en la que participaron los líderes de los principales partidos en contienda. La atención a solo 2 días de los comicios se centró en migración y economía. Tenemos reporte. La defensa de la futbolista española Jennifer Hermoso informó que recurrirá la sentencia contra Luis Rubiales, en la que el exdirector de la Real Federación Española de Fútbol fue condenado por agresión sexual, solo a pagar una multa de 10.800 euros. El exdirectivo también dijo que apelará la sentencia. Comenzamos en Medio Oriente porque Hamás indicó que los restos entregados el jueves, que según Israel no corresponden a la rehén Shiri Vivas, pudieron haberse mezclado con los de otra víctima. El gobierno israelí exigió la devolución del cuerpo de la rehén que fue secuestrada el 7 de octubre junto a sus 2 niños que fueron entregados ayer en ataúdes. Jesús Yahure tiene el informe. Un traspié que podría poner en riesgo el frágil cese al fuego en Gaza, y es que luego de que Hamás entregara a los que aseguró eran los cuerpos de 4 rehenes muertos en cautiverio, el ejército israelí informó que de los 4, solo 3 pudieron ser identificados como Ariel Vivas, de 4 años, Kafir Vivas, de 10 meses, y Oded Lifshitz, de 84 años. El otro, que debía haber sido el cuerpo de Shiri Vivas, es, según las fuerzas israelíes, una persona anónima. Durante el proceso de identificación se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Vivas y no se encontró ninguna coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado. Para el ejército, esta es una infracción a lo pactado en el acuerdo para mantener el alto al fuego en el enclave palestino. Se trata de una violación de la mayor gravedad por parte de la organización terrorista Hamás, que está obligada en virtud del acuerdo a devolver a los 4 rehenes fallecidos. Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a su país junto con todos nuestros rehenes. Aunque Hamás sostiene que los rehenes han muerto producto de bombardeos de Israel, los exámenes forenses israelíes indican que los menores Vivas habrían sido asesinados en cautiverio. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el desfile de ataúdes con los cuerpos de los rehenes por parte de Hamás. Puedo decirles que el secretario general condena el desfile de los cadáveres y la exhibición de los ataúdes de los rehenes fallecidos de esta manera, lo cual es abominable y espantoso. Según el derecho internacional, cualquier entrega de restos debe cumplir con la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, garantizando el respeto a su dignidad y a la de los fallecidos y sus familias. Guterres reiteró su llamado a todas las partes para que cumplan sus compromisos. Se prevé que el sábado Hamás libere a 6 rehenes israelíes. Federico Cuellar Verena, corresponsal de France 24 para Israel y los territorios palestinos, nos reportó previamente sobre las reacciones desde Israel y lo que vendrá con Hamás en el proceso de cese el fuego. Sí, como bien señalaban, la declaración del primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido que ha calificado de cruel y atroz violación de Hamás a la no entrega del cuerpo de Shiri Vivas. Dijo que actuarán con determinación para que puedan regresar tanto el cuerpo de Shiri Vivas como todos los rehenes y garantizar que Hamás pague totalmente. Esas fueron las palabras del primer ministro israelí, mientras que el grupo palestino ha comunicado que examinará seriamente las alegaciones israelíes y admitió que pudo ser un error o que se hayan mezclado los restos humanos por los bombardeos israelíes, pero aclaró que no tiene intención de vulnerar el acuerdo y que quiere respetar los compromisos. También le reclamó a Israel que devuelva
el cuerpo de esta mujer gazatí que fue entregada aparentemente por error. Con todo, mientras algunos políticos ultranacionalistas israelíes aprovechan para agitar el reclamo de volver a la guerra en Gaza, el Foro de las Familias de los Secuestrados le pidió al gobierno israelí actuar con sabiduría para garantizar el regreso de todos los secuestrados, y la comunidad del kibutz Nir Oz dijo que hay que adherirse a las demandas de la familia Vivas, que es garantizar las liberaciones y no la venganza. Es este hecho que pone nuevamente de relieve la delicadeza, la fragilidad de este cese el fuego que ha estado marcado por las acusaciones de vulneraciones tanto de Israel como de Hamás, ya sea cuando Israel acusa a Hamás por este tipo de incumplimientos, o también con, por ejemplo, las listas de las entregas de los rehenes, así como cuando Israel retiene ayuda humanitaria, o por los disparos que han causado decenas de muertos desde el inicio del cese el fuego en Gaza, el último, el de una mujer en el área de Rafah. Aún así, tanto Israel como Hamás parecen enfocarse en seguir con el canje este sábado. 6 rehenes vivos serán liberados por el grupo islamista que confirmó sus nombres, que ya estaban también confirmados por Israel. Son Tal Shoam, Omer Shentov, Elia Cohen, Omer Wenker, Avera Menhitsu y Hisham al-Sayed. Estos últimos dos secuestrados desde hace más de una década en Gaza, y a cambio Israel liberará a cientos de prisioneros palestinos, incluidos mujeres y niños. Cambiamos de tema, hablamos de la guerra en Ucrania. Rusia indicó este viernes que logró la captura de otras 2 localidades en el este del país, dentro de la región de Donetsk. Puntualmente, el Ministerio de Defensa ruso dijo que tomó la aldea de Nadezhdinka, a unos 10 kilómetros al este de la frontera entre las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk. Además, reclamó Novosilka, ubicada al sur. Todo esto en medio de la tensión por las discusiones del plan de paz de Donald Trump para acabar con la guerra. Vamos a Alemania, donde el jueves en la noche los líderes de los principales partidos en contienda para las elecciones federales se encontraron en un último debate de cara a los comicios del domingo. Además, hay información sobre los últimos sondeos. Los detalles los ampliamos con Thomas Sparrow, corresponsal de France 24 en Berlín. Alrededor de un tercio de los alemanes continúa indeciso sobre su voto para el próximo domingo, sobre su voto en esas elecciones federales muy importantes que determinarán no solamente la composición del Parlamento aquí en Berlín, sino también las posibles coaliciones que podrían gobernar en Alemania en los próximos años. Esa indecisión es una cifra muy alta, una cifra que demuestra la preocupación y la incertidumbre que sienten muchos alemanes en momentos en que el país enfrenta una delicada crisis económica y también muchos desafíos a nivel político, por ejemplo, sobre cómo manejar la migración irregular, cómo afrontar crecientes problemas de seguridad, cómo también manejar las relaciones a nivel internacional, por ejemplo, con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Otro tema importante de cara a las elecciones es el ascenso de la ultraderecha. El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, o AfD, tiene una intención de voto de alrededor del 20%. Está segundo en las encuestas a nivel nacional, y si logra confirmar esa cifra, esa intención de voto el domingo, estaría duplicando su resultado comparado con las elecciones federales de 2021. Los analistas aseguran que la búsqueda de coaliciones en Alemania promete ser difícil después de las elecciones del domingo, e igualmente relevante no solamente para determinar cómo Alemania saldrá de las diferentes crisis, sino también cómo se posiciona a nivel internacional en los próximos años. Cambiamos de tema, vamos a España, porque la futbolista Jennifer Hermoso, a través de su abogado, informó que recurrirá a la sentencia emitida por un juez de la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales por el beso no consentido en la final del Mundial Femenino de 2023. Rubiales fue condenado por agresión sexual y se le impuso una multa de 10.800 euros. La defensa de la futbolista afirmó que su intención es apelar. La Fiscalía buscaba 4 años de prisión para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, tanto por agresión sexual como por coacción, cargo del que fue eximido. Rubiales también señaló que recurrirá a esta decisión.
En Haití, la situación humanitaria y de seguridad sigue siendo catastrófica. 8 meses después del despliegue de la fuerza internacional liderada por Kenia, las pandillas todavía controlan el 85% de la capital, Puerto Príncipe. Más de 1 millón de personas tuvieron que huir de sus hogares. Esta semana la ONU hizo un llamamiento a donaciones de $900 millones para apoyar a la población haitiana. Puerto Príncipe sigue azorada por la violencia de las pandillas. A pesar del despliegue de 1.000 agentes de policías de la Fuerza Multinacional de Seguridad el pasado junio, los grupos criminales siguen controlando el 85% de la capital haitiana, según Naciones Unidas. Estos secuestran a niños y aterrorizan a los residentes. Más de 1 millón de haitianos han huido ya de sus hogares. El Estado dilapida el dinero y lo invierte en fuerzas extranjeras. No hay resultados, pero la Policía Nacional lo haría mejor. He oído que tienen helicópteros de combate, pero los bandidos siguen causando caos. En este momento, los criminales ocupan nuestras casas. Niños y niñas inocentes están muriendo mientras trafican con armas de gran calibre. Sabemos quién está detrás. La policía debe perseguirlos. La misión internacional, liderada por Kenia, iba a incluir inicialmente a 2.500 policías de 6 países diferentes para ayudar a la policía haitiana. Pero problemas logísticos y la falta de recursos han reducido su tamaño y, por tanto, su eficacia. El secretario general de la ONU propuso encargarse de esta misión. Quiero presentar al Consejo de Seguridad una propuesta muy similar a la que presentamos para Somalia, en la que Naciones Unidas asume la responsabilidad de los gastos estructurales y logísticos que conlleva la creación de la fuerza. Luego están las necesidades humanitarias. La criminalidad paraliza la economía, los servicios sanitarios y el acceso a agua y alimentos. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, 6 millones de personas, la mitad de la población de Haití, necesitan ayuda humanitaria. Continuamos con información deportiva. Tras el sorteo de la Champions League, ya se conoce cómo quedaron los cruces para octavos de final. Dentro de las llaves destacadas, París se enfrenta al Liverpool y el Real Madrid al Arsenal. Los detalles los tiene desde la capital francesa nuestra periodista Natalia Ruiz. Así es, ese sorteo ya para saber cuáles son los cruces de los octavos de final y que de hecho es el último de los sorteos en este nuevo formato de esta competición, porque de aquí en adelante ya se sabe cómo queda la tabla hasta la final. Hay 2 clubes franceses en liza. Está por supuesto el Paris Saint-Germain, que va a enfrentarse al Liverpool, partido de ida aquí en el Parque de los Príncipes en París, y el regreso será en ese infierno de Anfield. 2 equipos que desde la temporada 2018-2019 Champions no se han medido. El otro club francés es el Lille, que viajará a Alemania para enfrentarse al Borussia Dortmund. Lille, que espera clasificarse por primera vez a los cuartos de final de una Champions League. Entre los otros duelos esperados, pues habrá uno 100% español, un derbi madrileño además entre el Real Madrid y el Atlético. También habrá un duelo 100% alemán, Bayern de Múnich ante Bayer Leverkusen, con los de Bayern de Múnich que además vienen con ansias de revancha porque los dirigidos por Xabi Alonso les arrebataron el título de la Bundesliga en la temporada pasada. Y por parte de Barcelona, pues una vez más se verá las caras ante Benfica en esta Champions League. Recordemos que los 2 equipos ya se midieron allí en Lisboa, en el estadio da Luz, y que fue un partido loquísimo que terminó ganando Barcelona 5-4. Los otros cruces serán el del Inter de Milán, último equipo de la Serie A que está en disputa. Va a jugar ante Feyenoord, el PSV Eindhoven lo hará ante el Arsenal y Brujas ante el Aston Villa. En todo caso, los partidos de ida han de disputarse los días 4 y 5 de marzo, así que ya prácticamente a 15 días, un poco menos de esto, y los partidos de vuelta serán 11 y 12 de ese mismo mes. Vamos a hablar de otras noticias porque en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre la administración de Donald Trump y la agencia AP, el republicano dijo estar seguro de que la agencia de noticias podría ser demandada. Trump ha restringido el acceso de Associated Press a eventos y conferencias en la Casa Blanca por su decisión de mantener la denominación de la zona conocida como Golfo de México y no Golfo de Estados Unidos, como lo decidió el mandatario en una orden ejecutiva de enero pasado.
AP, una organización de extrema izquierda, nos trata muy mal a todos y se niega a reconocer que el antiguo Golfo de México ahora se llama el Golfo de Estados Unidos. Los estamos excluyendo de cualquier conferencia de prensa ahora. Estoy seguro de que serán demandados y tal vez ganen. No importa, es simplemente algo en lo que creemos firmemente. Dije que cambiamos el nombre del monte McKinley y nadie está peleando por eso. Vamos al Vaticano porque la última actualización sobre la salud del Papa Francisco indica que pasó bien la noche y esta mañana se levantó para tomar su desayuno. El pontífice cumple una semana hospitalizado enfrentando una neumonía en ambos pulmones en el Hospital Gemelli de Roma. La Santa Sede informó además que está alerta y él mismo ha empezado a revisar parte de su agenda, recibiendo llamadas y adelantando papeleo. Fin del informativo, gracias por su sintonía.